Ok, bueno, vamos ahora entonces a continuar con la tercera parte de la introducción, esta larga introducción que nos ha llevado ya 4 clases, pero pues a mí me pareció que era necesario. Acuérdense que las introducciones, estudiar una introducción, pues nos va a dar mayor comprensión de lo que vamos a ver. Esta es la última parte, la tercera de la introducción, aunque tuvimos la primera que era un panorama de todo el curso y lo vamos a dedicar básicamente al ministerio de Juan el Bautista. Me parece que es importante dedicarle una sesión de lo que el ministerio que él tiene, porque es precursor, es parte de las mismas profecías para poder entender el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, entramos con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién fue? Básicamente, pues es un hombre que Dios escogió con un propósito, lo apartó para poder preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Es básicamente eso, estaba inclusive siendo profetizado y el propósito de él es su ministerio consistía básicamente en hacer público en el momento en que Jesús llegaría a iniciar su ministerio público, pues a él le toca, vamos a decir, presentarlo. Si lo queremos ver de esa manera, es el presentador, es la persona que se va a encargar básicamente de identificar quién es el Mesías. Aunque vamos a hablar con más detalle, por supuesto, cuando llegue el momento en los pasos de Jesús, pero hoy nos va a poder, cuando menos, dar un panorama de quién es Juan el Bautista. Eh, Inicia, como lo platicamos en la sesión pasada, la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, pues inicia como lo vimos en ese rompimiento del silencio, cuando el ángel Gabriel le anuncia a este sacerdote anciano que le toca fungir en el ministerio sacerdotal, está dentro del templo. Y ese silencio de 400 años se rompe en el aparecerse este ángel ahí a Zacarías para anunciarle de que va a tener un hijo, siendo ya mayores y su esposa inclusive siendo estéril, pero que este hijo, por supuesto, tendría una grandeza y que la grandeza de este hijo al crecer, pues tendría como propósito hablar el arrepentimiento, llevar a salvación, como dice el mismo pasaje Lucas 1. Dice que será grande delante de Dios y que no bebería vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Cuando dice lleno del Espíritu Santo, quiere decir que tendría una unción específica. Y tenemos que recordar, esa llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente sucedía a los profetas, a los reyes y a ciertos casos específicos donde el Espíritu Santo los llenaba para un propósito. Pero aquí vuelve a suceder después de 400 años, está el Espíritu Santo sobre un bebé desde el vientre de su madre y tendrá un ministerio cuando crezca que sería pues hablar al pueblo de Israel para llamarlos a una conversión, para que vaya adelante, como dice el versículo 17, dice adelante él con el espíritu y el poder de Elías, que es algo interesante. Este pasaje dice el espíritu y el poder de Elías porque era parte de unas profecías también y para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, a los justos. Y luego al final del versículo dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese sería el propósito de este nacimiento milagroso, porque al final de cuentas sus padres son ancianos y su madre era estéril y en una manera sobrenatural el ángel Gabriel anuncia este nacimiento y ese silencio, 400 años, se rompe con esta manifestación de poder de parte de Dios para preparar el camino del Señor, ¿no? El oficio de Juan el Bautista, pues es un nazareo, es decir, es una orden que había en el Antiguo Testamento de que algunos hijos los dedicaban a un voto, el voto de nazareo, que vivían básicamente en una manera muy rústica, no probaban ningún tipo de alcohol, había ciertas cosas que no podían comer, no se cortaban el pelo. Entonces él fue dedicado a ese nazareato
y el propósito y el oficio ya mayor es que es el precursor y el testigo de la luz verdadera a esta tierra, según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan es muy claro cuando dice en el versículo 6, en el Evangelio de Juan dice que vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Juan, el evangelista, escribe que vino al mundo un hombre que Dios envió con ese propósito que se llamaba Juan, y este vino para ser testigo, es decir, para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Y aclara, dice el versículo 8, hay una aclaración y constantemente esta aclaración aparece más adelante. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué hace esa aclaración el versículo 8? Y lo veremos también más adelante, como que se repite, porque acordemos que hay un silencio de 400 años y no hay milagros, no hay profetas, no, Dios no ha hablado al pueblo de Israel, no sucede nada, parece que está en un abandono espiritual y de hecho el templo junto con todos los servicios religiosos estaban realmente en un abandono, los sacerdotes hacían lo que querían, el puesto de ser sumo sacerdote se vendía al mejor postor. Entonces había un desorden espiritual, un descuido en el templo, como lo veremos en el momento en que Jesús entra a su ministerio a hacer la limpieza del templo. Pues eso habla del deterioro espiritual, ¿no? Pero cuando empieza Juan el Bautista a hablar de parte de Dios y a hacer un llamado al arrepentimiento y la gente empieza a acumularse alrededor de él para ser bautizado, muchos pensaron que tal vez él era el que habría de venir, es decir, el Mesías, el que estaba siendo anunciado. Sin embargo, es muy claro, el propósito y el único propósito de Juan el Bautista era para dar testimonio de la luz, es decir, decirle al pueblo de Israel quién era, es decir, quién es el Mesías, quién es el que habría de venir. Y él lo aclara, por supuesto, más adelante en otros momentos. Así es que ese es el oficio principalmente, hablar de un arrepentimiento al pueblo de Israel y básicamente cuando llegue el momento decirle al pueblo de Israel, este es el Mesías. Él también empieza un ministerio de profeta, se le conoce como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ah, el último de los profetas escrito en el Antiguo Testamento es el profeta Malaquías, el libro de Malaquías. Pero el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Entonces, este es un profeta, ¿por qué? Porque la palabra profeta lo que significa ahí literalmente es alguien que habla de parte de Dios con el propósito de enderezar de su camino, de corregir su camino. Dice Mateo 3, versículo 1 al 3, dice que en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino preparar el camino del Señor y hacer derechas sus sendas. Inicia todo este movimiento ya de espiritual, es decir, con toda esa convulsión del espíritu en moverse en la gente, inicia con Juan el Bautista y ahí vemos que su ministerio es parte de una profecía. Esta es la quinta profecía que ya estamos viendo en este estudio y esta quinta profecía tiene que ver con Isaías 40, del versículo 3 al versículo 5 y Malaquías 3. Entonces, el ministerio de él básicamente arrepentimiento, empieza a sonar, a moverse la gente de que hay alguien en el desierto que está hablando acerca del arrepentimiento y está anunciando de que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es un punto importante, ¿no? En la mente del pueblo de Israel, ellos siempre tenían claro que la monarquía de David, la que desapareció después de que fueron cautivos en Babilonia y regresaron a reconstruir Jerusalén allá por el año 550 antes de Cristo, pues la monarquía de David había desaparecido, pero ellos siempre entendieron que había la promesa de que el reino de Dios, es decir, un reino establecido en la tierra, estaba totalmente conectado con el reinado de David. Ellos tenían ya 500 años de que no, la monarquía de David o sus reyes legítimos no gobernaban. Entonces, aquí Juan el Bautista empieza a anunciar este reinado, el reino de los cielos, aquel que Dios había prometido y que está cerca ya a punto de iniciar.
Es muy normal y es comprensible, como lo veremos también en las sesiones futuras, de que parte de ese tumulto que rodea a Jesús, no solamente por los milagros que él haría, no solamente por la palabra de sabiduría y de entendimiento y la revelación que traería de Dios, sino también por la esperanza de Israel de que ese reino prometido de David había llegado y había llegado en la persona de Jesús. Y ellos tenían muy claro que con Jesús pues iban a poder establecer otra vez el reino de David en la tierra. Entonces Juan el Bautista es el que está preparándolos a todos, es el que inicia, el que prende la mecha, vamos a decir, de todo esta pólvora espiritual, anunciando arrepentimiento como una manera de prepararse y anunciando que el reino de los cielos se está acercando, la promesa de Dios. Y entonces él mismo hace referencia, Mateo dice que este movimiento que Juan el Bautista está iniciando otra vez es parte de una profecía y lo profetizó Isaías 40, ¿no? Y ahí está la profecía, el profeta Isaías lo anunció y estamos hablando alrededor de tal vez 700 años antes de Cristo anunció que esto iba a suceder, que para la llegada del Mesías, es decir, establecer el reino de Dios para siempre, alguien iba a llegar anticipadamente para anunciarles y que se prepararan para este reinado. Entonces dice la profecía en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto. Y esa es una característica que dice Isaías, que este profeta andaría en el desierto. Judá está básicamente en la zona desértica y que ahí iniciaría en la zona desértica y que me parece que tiene significado con el estado espiritual de Israel, que era un estado desértico espiritualmente. Es decir, no había ya la vida religiosa espiritual sincera, sino había todo un fariseísmo, un ritualismo seco, un mercadeo de la religión, y eso era básicamente desértico. Entonces tiene cierta lógica que la profecía haya iniciado en un desierto y que estaba anunciado que sería en un desierto, y la profecía decía preparar el camino al Señor y enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda la carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Si se fijan que la preparación de la que está hablando el profeta Isaías 700 años, dice que alguien vendrá a preparar una calzada, pero en una soledad. Y la soledad tiene que ver con ese desierto del que estamos hablando, en el cual estaba pasando el pueblo de Israel. Imaginemos que las esperanzas que tenían ya habían sido quizá no tenían tanta esperanza de la monarquía, oprimidos, maltratados por diferentes imperios, ya no vivían independientemente, explotados hasta decir ya no con todos los impuestos que tenían, inclusive cuando la época de Alejandro el Grande, unos años atrás, estamos hablando de 150 o 200 años atrás, habían helenizado Jerusalén, la ciudad santa estaba rodeada de ídolos paganos y había hasta un circo ahí, un gimnasio, termas y todo lo que era la cultura griega ahí estaba metida en Jerusalén. Entonces ellos se sentían ya totalmente pisoteados, sentían que sus promesas y su religión había sido diluida. Y entonces ahí está la profecía, dice, es el momento, la preparación de poner orden, dice, preparar una calzada, un camino en medio de la soledad o de la tristeza, en medio de la desesperanza, dice, aún con todo y el desánimo que el pueblo podía haber tenido, que se preparara primero corrigiendo el camino que llevaban equivocado, el arrepentimiento, y se preparan ese camino, ¿por qué? Porque está a punto de llegar al reino de los cielos y está a punto de aparecer, por supuesto, el prometido. Y dice el versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y parece que habla ahí de dos actitudes interesantes, es decir, del orgullo nacional que todavía tenía el pueblo de Israel a través de los fariseos, de que ellos eran superiores, y por supuesto todo el pueblo humilde, maltratado y pisoteado
y allanado, de ahí tenemos los dos polos opuestos, dice, pues todos, tanto los alzados, los que se sientan arriba, que se bajen y tomen la posición humilde y sencilla. ¿Por qué? Porque lo que está a punto de aparecer les va a costar aceptarlo. Y esa es una realidad cuando lo veamos con Jesús. La sociedad gobernante de Israel, los sacerdotes, los escribas, fariseos, los pudientes, los estudiados, los que se sentían orgullosos, que todo lo conocían, vinieron y chocaron efectivamente contra el mensaje de Jesús y contra la persona de Jesús, porque no tenía apariencia de príncipe, aunque tenía todo el derecho al trono, pero venía de la clase social baja, venía de Galilea, de allá de donde no salen los reyes, y estos alzados les costó tomar una posición de humildad para poder aceptar el anuncio de Juan el Bautista y sobre todo poder aceptar el mensaje de Jesús, ¿no? Y todos los que están humildes, los que se sienten aplastados, humillados, dice, bueno, que se levanten, se enderecen. ¿Por qué? Porque viene el Mesías para levantarlos y también darles la posición que les corresponde, ¿no? Y luego dice el versículo 5, una vez preparado el pueblo, pues entonces se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Jesús. ¿Y a qué se refiere la gloria de Jehová? Esa gloria tiene que ver con la cantidad sorprendente de milagros poderosos que no se habían visto en toda la historia de Israel. Es decir, en Jesús hay una manifestación del poder de Dios sin precedentes. En los milagros, en el poder de la palabra, en la persona de Jesús, eso es lo que llama la gloria de Jesús, de Jehová, o la gloria de Dios. Dice, y toda carne juntamente la verá. Es decir, todos los seres humanos que estén presentes les va a tocar ver la gloria de Dios. A algunos les costará aceptar lo que están viendo, otros serán humildes y lo recibirán y aceptarán su palabra. Y dice, porque la boca del Señor ha hablado. Es decir, Dios va a hablar a través de la persona de Jesús. Entonces, la profecía de Isaías 40 era muy clara de que alguien venía como un anticipo, un antecedente para que se prepararan lo que estaba a punto de suceder. La otra profecía es de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y dice una de las profecías, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ahí está la otra profecía, también anunciado, diciendo, y estamos hablando que Malaquías profetizó pues alrededor del año 420, 450 antes de Cristo, y diciendo que enviaría en ese tiempo un mensajero para preparar el camino y vendrá súbitamente, es decir, el templo. Quiere decir que no de la noche a la mañana sería este rompimiento del silencio, como lo que hemos estado platicando, y llegó súbitamente el profeta Juan el Bautista y empieza toda esta manifestación del poder. Vamos a decir que Juan el Bautista le toca encender la mecha de todo este burbujeo y todo este movimiento espiritual que sacude toda la Tierra Santa y que fue el iniciador que llegó a todo el rincón del mundo hasta nuestros días, ¿no? Entonces aquí vemos, ese es el ministerio, un ministerio muy importante, por eso le dijo Gabriel a Zacarías, dice, el hijo que van a atender será grande. Y esa es la grandeza precisamente de Juan el Bautista, tener el honor y el privilegio de poder anunciar y decir quién era el Mesías, el que estaba profetizado, el que Dios iba a mandar y el que hablaría por boca de él, como dice de Jehová, hablará, ha hablado, y el poder del Espíritu Santo estará totalmente en él. El mensaje básicamente de Juan el Bautista lo conocemos. El número uno es de arrepentimiento. Mateo 3:2 dice arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, esa es la base de toda esta preparación que tiene que ver con el arrepentimiento. Notemos que este es un movimiento que se está dando fuera de Jerusalén, no se está dando en el templo. Entonces, Juan el Bautista empieza a anunciarles a todos que tienen que cambiar de manera de pensar, que tienen que cambiar su manera de vivir y que tienen que arrepentirse, que si se han sentido abandonados por 400 años en que sentían que Dios no les había hablado, que era el momento ya de corregir en toda esa disolución que ya tenían en su vida diaria a través de la relación con Dios. Se estaban fallando en todas esas prácticas, entonces llegó el momento de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él está cerca.
El reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que está a punto de aparecer. No es en el momento que Juan el Bautista está bautizando, el reino de los cielos no está ahí en ese momento, pero está a punto de aparecer. Así es que el mensaje de Juan el Bautista es básicamente un cambio de dirección, que eso es lo que significa arrepentimiento. No es solamente un asunto emocional, no es un asunto de sentirse triste, no es un asunto de razonar que estoy mal, sino es un cambio de dirección de vida. A como estaban viviendo, tiene que cambiar ahora sí por completo, y esa es la base de esta preparación del reino de los cielos. El segundo punto del mensaje de Juan el Bautista es que había un bautismo como una señal de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 5 dice que acudía entonces a él Jerusalén, toda Judá y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. La escena aquí es interesante sin entrar a tantos detalles, tal vez lo vamos a ver cuando llegue el momento con Jesús, cuando llegue a bautizarse, pero Juan el Bautista está en vamos a decir, en el río Jordán, en un vado, es un cruce natural que viene la gente que vive del otro lado del Jordán, de Galilea del norte, que va hacia Jerusalén y va a subir por Jericó, después lo veremos en el mapa, y entonces es un paso natural y ahí él aprovechaba para anunciar este arrepentimiento de que el reino de los cielos estaba cerca. Y entonces dice que llegaba gente de todos lados, es decir, Jerusalén, que está relativamente cerca, estábamos hablando que sería unas 4 o 5 horas de camino, pues está yendo toda la gente de Jerusalén a bautizarse de Judea y de la región del Jordán. Entonces ahí hay un tumulto, ahí hay mucha gente y eso está llamando la atención porque no había sucedido en muchísimos años un movimiento de que la gente quisiera acercarse ahora a Dios de esa manera, pero está sucediendo fuera del templo y es algo interesante que necesitamos comprender. Entonces el asunto es que la gente se está arrepintiendo, está reconociendo que está en camino equivocado y como una señal de ese arrepentimiento, pues empiezan a bautizarse, ¿no? Ese es el bautismo de Juan. Es un bautismo diferente al bautismo de Jesús. Cuando llegue el momento hablaremos del bautismo de Jesús para no confundirlos más, pero ese es un bautismo de arrepentimiento, ¿no? En ese sentido, la gente, hay ese movimiento fuerte de cambiar de dirección, de rumbo, de arrepentirse, como una esperanza que están haciendo. ¿Por qué? Porque está Juan el Bautista y la gente empieza a surgir de su corazón el deseo de buscar a Dios y revivir esa esperanza de que la monarquía se estableciera y que el reino de los cielos se estableciera. Entonces ahí llega gente de todos lados y por supuesto esto no iba a agradar mucho a los líderes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es un movimiento que no se está dando en el templo. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos tienen el monopolio de la religión y lo tienen en el templo, ¿no? Que esa es la parte obligatoria, pero esto no está sucediendo ahí. Entonces eso es lo que empieza a ejercer algunos problemas para Juan el Bautista. Y ahí sigue el mensaje, como dice Mateo 3, versículos 7 al 10, que muchos de los fariseos, dice, cuando vieron muchos de los fariseos y los saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, interesante lo que está diciendo, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ida venidera? El movimiento es tan grande de lo que está sucediendo con Juan el Bautista que empezaron a llegar fariseos y saduceos desde el templo. Algunos llegaron con el propósito de hacer una investigación de lo que estaba pasando. Otros quizá querían ser parte del movimiento que se estaba dando. Pero lo interesante es que el mensaje de Juan hacia ellos es un mensaje duro, es un mensaje de reproche hacia los fariseos y saduceos que venían de bautizarse. Y entonces cuando le dice raza de víboras o camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ida venidera? ¿Por qué les dice víboras, aunque suena muy despectivo? Porque hay ahí esta alegoría o analogía diciendo Juan, comparándolo con las víboras, de que las víboras no tienen precisamente un oído para escuchar los ruidos que hay a su alrededor, pero como su cuerpo es recta y está pegado al suelo, constantemente tiene una sensibilidad hacia cualquier movimiento que se empieza a dar.
Entonces ellos reaccionan rápidamente las víboras a cualquier movimiento y huyen, pero por la sensibilidad que tienen hacia la tierra, ¿no? Entonces Juan dice que con el movimiento que está sucediendo en el río Jordán de los bautismos, con ese movimiento ellos ya se están asustando en el templo, porque es un movimiento que no se da en el templo, y entonces dice camada de víboras, es decir, que no oyen pero sienten lo que está pasando. Dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, Juan el Bautista está anunciando, por un lado, arrepentimiento y el reino de los cielos está cerca, y por el otro lado está anunciando que también viene pronto el día de juicio. Es decir, va a venir juicio para todos aquellos, porque los fariseos pues no escuchaban, nunca entendían, ellos sentían que tenían la razón, cualquiera que se podía a decir algo en contra de ellos, pues ellos se levantaban contra cualquier persona porque tenían los oídos sordos para cualquier opinión distinta, ¿no? Pero en este caso, pues parece que como dicen aquí, decimos aquí en México, oyó huellas en el tejado, o sintieron ruidos y empezaron a preocuparse y al instante fueron a Betábara, que es el paso natural del río Jordán, a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, ir a supervisar o al menos ir a sujetar lo que estaba sucediendo para que estuviera bajo su supervisión. Pero Juan el Bautista los reprende y les dice, mira nada más, como las víboras, ¿verdad? Dicen, ni tienen oídos, pero bien que están huyendo de la ira venidera, es decir, andan asustados. Ahí empiezan las primeras preocupaciones de estos grupos saduceos y los escribas, que sería una continua en todos los evangelios, en la vida, no solamente de Juan el Bautista, sino con mayor razón en Jesús. ¿Por qué? Porque lo que está a punto de suceder o ya está iniciando, sucediendo, tiene que ver con el movimiento de Dios, una promesa de Dios, y no tiene nada que ver con el templo. Es decir, no salió de ellos, no salió de sus escuelas, de sus institutos. Ninguno de, ni Juan el Bautista ni Jesús son de los educados ahí en Jerusalén, así es que ellos tienen el monopolio y están preocupados por lo que está pasando, por el gran movimiento de gente que se está dando. Entonces Juan el Bautista los reprocha y les dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si están asustados, dice, pues empiecen ya de una vez a cambiar su manera de vivir. No presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo que les está diciendo Juan el Bautista es diciendo, no presuman que porque pertenecen a la casta gobernante, que porque son de los de arriba, de los estudiados, que porque tienen linaje de sus antepasados, que son escribas famosos, fariseos famosos, rabinos famosos, todos ellos, y que son descendientes directamente de Abraham, que eso no les va a servir para cuando llegue, por supuesto, el día del juicio. Porque dice Juan el Bautista, dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Es decir, no se crean que son exclusivos. Dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Eso significa juicio. Es decir, que Dios vendría a cortar todo árbol que no da fruto. Y está diciendo que el sistema religioso del pueblo de Israel no ha dado fruto ni está dado fruto. Está ligado a la enseñanza de Jesús que Jesús traería y que traería un encuentro muy fuerte cuando seca aquella higuera que no tenía higos y la secó precisamente porque no había fruto, ¿no? Entonces dice Juan el Bautista que el juicio acerca de cortar aquello que no da fruto, pues está cerca. El hacha ya está puesta en la raíz, es decir, está a punto de dar el primer hachazo, que eso es lo que vino a hacer Jesús en Mateo. Registra lo vamos a ver al detalle en su debido momento, un encuentro con los fariseos de una manera sorprendente, sorprendente como Jesús se enfrenta a todos ellos y parece como que cada palabra es un hachazo de estar cortando las fallas del sistema religioso. Y ahí está el encuentro con Juan el Bautista como un anticipo de lo que vendría con este sistema gobernante y religioso, en donde les están encarando su fracaso de no llevar al pueblo de Israel a la presencia de Dios, a cumplir con sus propósitos, porque ellos presumían que tenían el monopolio de la religión, ¿no? Entonces ahí tenemos ese mensaje de Juan el Bautista, ah,
a los fariseos. También Juan el Bautista hace un mensaje específicamente a los publicanos, que dice Lucas 3, versículo 12, que vinieron los recaudadores de impuestos, que son los publicanos, y también vinieron a ser bautizados. Acordémonos que ese es un llamado al arrepentimiento, y los publicanos, los recaudadores de impuestos, se sentían que traicionaban a su pueblo porque ellos recaudaban los impuestos para Roma, impuestos altísimos, ¿no? Impuestos que ellos tenían que recaudar una cantidad suficiente para que les sobrara algo para los recaudadores y poder vivir decentemente, y le pasaban los impuestos a su gobernador o al tetrarca o al rey, y así cada uno entregaba una cantidad adecuada hasta que llegara directamente al emperador. Acordémonos que las provincias son provincias imperiales, todos dan cuenta directamente al emperador, y los impuestos, por supuesto, son altísimos. El que da la cara de los impuestos, pues son sus mismos hermanos israelitas, judíos, que tomaron la decisión de poder imponer los impuestos, cobrarlos, que nadie se les escape y mandar ese dinero a los romanos. Por eso los tenían, por supuesto, entre los más bajos, entre la sociedad tachada, cortados de la sociedad, entre los más sucios, y ellos, por supuesto, se consideraban indignos de poder recibir algún beneficio de Dios por causa de su actividad, pues, digamos, ilícita para el pueblo de Israel, aunque legal para Roma, pero ellos se sentían totalmente indignos. Entonces el mensaje de Juan el Bautista parece que abría la puerta para todos, y ellos se sintieron que también los podía considerar, y algunos de los cobradores de impuestos también fueron a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, de prepararse para recibir el mensaje del Mesías cuando apareciera, y por supuesto bautizarse como una señal de arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista les decía, ellos preguntaban, bueno, maestro, ya nos bautizamos, ahora qué es lo que debemos de hacer? Juan el Bautista les dijo, no exijas más de lo que os ha ordenado. Y eso es lo que Juan el Bautista decía, bueno, pues esa es tu tarea, ese es tu trabajo, no cobres más de lo que debes de cobrar. El asunto es que nadie supervisaba eso, no había una demanda de Hacienda, sino solamente cada quien cobraba lo que quería, de acuerdo a su fama, y por esa razón batallaban mucho. El mensaje de Juan el Bautista para todos, en general, al pueblo de Israel y al mundo, era muy claro. También lo veremos a su detalle cuando llegue el momento de los pasos de Jesús. Pero aquí tenemos ese mensaje en Lucas 3:12. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en esa escena muy interesante que hablaremos en detalle posteriormente, Juan el Bautista apunta a Jesús, que venía Jesús de haber sido tentado en el desierto y probado, que hay muchísimo significado en las tentaciones del desierto, las vamos a hablar al detalle, como el cordero que es impecable, que no debía de tener mancha. Bueno, Jesús también fue probado para comprobar que estaba calificado como cordero puro. Bueno, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, esta es la provisión que Dios ha mandado para poder que este cordero muera en lugar de todo el mundo, y que el que se refugie en su sangre va a alcanzar la gracia del perdón. Entonces, esa es la labor principalmente cuando llega el momento en que Juan el Bautista les dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el que habría de venir, yo soy la voz del que clama en el desierto. Pero yo soy el que fui enviado para decir quién es el Cordero de Dios. Por eso he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está testificando, está siendo testigo de quién es el Cordero, quién es el que había sido enviado de Dios al mundo para provisión del mundo. Entonces, Juan el Bautista, entre todo lo que estamos hablando, su función es ser testimonio, ser el testigo de quién es el Mesías. Y aquí estaba el primer punto de su testimonio, de lo que él dijo referente al Mesías. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, dice Juan el evangelista. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, dos puntos, yo no soy el Cristo.
Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy Elías. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Como acabo de comentar, la razón por la que mandan a toda esta comitiva desde el templo, envían a sacerdotes y levitas, que son parte de la casta del templo, y mandan a investigar. Ahora, hay varias investigaciones que hacen desde el templo, desde Jerusalén. Esa es una de las primeras donde están enviando a gente preparada para que revise qué es lo que está sucediendo por el tumulto de gente que se está dando, el ambiente espiritual que se está dando, de la gente se está arrepintiendo, la gente se está preparando, la preocupación de los líderes del templo de lo que está pasando, que está fuera de su control. Dice, pues vayan a investigar a ver si ese es el Mesías el que habría de llegar. Y la prueba está en que cuando le preguntan directamente, ¿eres tú el Mesías que debe venir? Y Juan lo dijo con toda claridad, dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿que eres Elías? Porque Elías también habría que venir, estaba anunciado de que iba a venir como precursor. Dijo, no. Entonces dijeron, ¿quién eres? Para poder dar la respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? Y él dijo, yo soy el que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Es decir, Juan está reconociendo que lo que él es nada más la profecía de Isaías que viene a preparar el camino del Señor. Y ese es parte de lo que él está dando su testimonio. Otro punto que tiene que ver con, permítame un segundo, otro de los puntos que tiene que ver es que Juan el Bautista da testimonio de que él era el amigo del esposo y es algo muy interesante que vale la pena comentar. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 28. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Ahí está hablando Juan el Bautista, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. ¿De qué está hablando Juan el Bautista aquí? ¿Del novio y del amigo del novio que oye la voz del novio, que le da alegría? Bueno, vamos a poner un poquito el contexto para entender quién es Juan el Bautista en relación al novio. Antiguamente en Israel, como lo hemos comentado en otros cursos, la, cuando se casaban, cuando al menos se comprometían, el muchacho que le gustaba a alguna muchacha del pueblo, pues iba con su padre y le decía que le gustaba a fulanita. Entonces va el padre y los propios, es decir, los acompañantes a visitar la familia de la muchacha para hacerle una propuesta de que el hijo de fulano de tal está interesado en su hija y llegaban ahí, por supuesto, a los acuerdos y si había un acuerdo, pues en ese momento compartían el pan y el vino como un pacto de que ya estaban desposados. Hasta ese punto ahí ya eran novios, el muchacho se regresa con su padre a la casa de su padre para hacer la preparación de la casa donde iba a vivir. Y una vez que todos los preparativos de la casa estuvieran listos, pues es el padre el que daba la autorización de que le decía al hijo, hijito, pues ya puedes ir a recoger a tu novia. Todo el tiempo de la preparación, que se llama estar desposados, la novia pues tiene que estar preparada porque el día y la hora cuando regrese el novio por ella, pues no se sabe porque eso dependía del padre del novio, pero casi siempre era anunciado cuando llegaba el novio, pues pasaban en las callejuelas, los callejones con la música, los músicos cantando, los amigos del novio, iban gritando por las calles, ahí viene el novio, ahí viene el novio, entonces la novia, que siempre estaba con sus amigas, las doncellas, las damas de compañía, escuchan todo el ruido de que ahí viene el novio, entonces ella se prepara de que el novio se la va a robar, entre comillas robar, porque ya estaba dada a compromiso solamente, que esa era la costumbre, la tomaba, se la llevaba, y entonces esa noche, que era la noche pues más importante de todo este proceso, la alegría de las doncellas, la alegría de los amigos del novio, la música, y ahí van de regreso acompañándolos al novio y la novia, que la novia la llevan en un tálamo, encerrada hasta que llegan a la casa del novio, y ahí está el tálamo nupcial, ahí entran el novio y la novia, y esa noche
el novio comprueba si es virgen o no, si se mantuvo virgen en todo el tiempo del compromiso del desposorio. El amigo del novio es el que está fuera del tálamo nupcial y es el que va a escuchar cuando el novio sale y le dice, sí, se conservó virgen. Y cuando él le dice al amigo del novio que se conservó virgen, entonces empiezan las fiestas y empiezan las bodas. Pero es el amigo del novio el que va anticipadamente anunciando que ahí viene el novio y es el amigo del novio al que le dicen que sí, se conservó virgen y empieza la fiesta. Entonces Juan el Bautista, cuando le hacen todas estas preguntas, ¿quién es él? Pues él dice, yo no soy el novio, yo soy el que fui enviado delante de él, el que va a anunciar que ahí viene ya el novio. Dice, el que tiene la novia es el novio. Es decir, yo no la tengo. El que tiene la novia, ¿quién es el novio? El que viene. ¿Quién es la novia? Pues todos sus seguidores, la iglesia. Y entonces dice, pero el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye y se alegra de gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es decir, Juan el Bautista dice, mi función, mi trabajo, mi ministerio, a lo que fui enviado fue escuchar la voz del novio. Es decir, viene por la iglesia, viene el novio por su pueblo, en ese sentido. Por eso dice Juan, yo soy el amigo del novio, ¿no? No soy el novio, no se vayan a confundir. Pero es interesante todo la enseñanza que viene, por supuesto, aquí en esta parte, ¿no? Juan el Bautista también dice que era necesario que él debía menguar y que Cristo debería de crecer. Es decir, que habría un momento que él tendría que hacerse para un lado. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, dice Juan el Bautista, y que yo disminuya. Esto es la respuesta cuando vienen algunos discípulos de Juan, cuando ya Jesús entra en su ministerio, empieza a crecer sus seguidores, inclusive algunos de los seguidores de Juan que iniciaron con él, se van con Jesús a seguirle y algunos dicen, espérame, mira lo que está haciendo Jesús, algunos están yendo con él que es bueno, es correcto lo que está haciendo. Entonces Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca. Él es el novio. Yo ya cumplí con mi propósito de anunciar la llegada del novio. Dice, es necesario que él crezca y que yo me haga a un lado. Pero note la palabra, es necesario. Así está escrito y él se tiene que hacer un lado para que el novio brille, ¿no? Entonces él lo dijo a través de su testimonio muy claro, dijo, yo no soy, pero yo tengo que disminuir para que él crezca, ¿no? Que él no sería digno de desatar la correa del calzado del Mesías, también lo dijo claramente, hablando de la posición y la grandeza del Mesías correspondiente en relación a su ministerio, que también era grande. Dijo, pero dijo, si lo comparo en proporción, yo no soy digno, dice, el que viene después de mí, y otra vez, nótense usted que dice después de mí, es decir, que está a punto de aparecer en funciones públicamente. Dice, a él ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de su sandalia. Las correas de las sandalias regularmente las desataban los esclavos cuando llegaban a las casas de alguna persona importante. Tenían esclavos para desatar las correas, quitarle las sandalias, lavarle los pies para refrescarlos. Esa era una atención de educación y regularmente lo hacían los esclavos. Bueno, Juan el Bautista dice que la grandeza tal de este novio, de este Mesías, de este Cristo, el cual él ha venido a anunciar, dice, es tan grande que ni siquiera yo me siento digno de tocarle los pies, ni siquiera me siento digno de desatar esas correas de su sandalia. Está hablando ahí de la grandeza de Jesús que vendría después de él. Hay dos predicciones de Juan el Bautista que vale la pena comentar, es decir, que habló del futuro, de lo que haría del Mesías. La primera predicción que Juan el Bautista dice que gozaría del ministerio del Espíritu Santo, es decir, la manifestación del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo estaría en todo su esplendor y del amor del Padre en una forma excepcional. Dos puntos toca ahí en Juan 3, versículo 34. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Y dice Juan el Bautista, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él.
Entonces, ahí Juan está hablando que el Mesías traería dos cosas juntas. Una, el poder del Espíritu Santo con toda su grandeza y manifestación en milagros, en el poder de la palabra, que cuando Jesús hablaba, las multitudes le seguían y algunos se preguntaban, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que al escuchar sus palabras nuestro corazón se agita? Bueno, hablaba del poder de la palabra del Espíritu Santo y del amor del Padre que no se había manifestado así en siglos. Se manifestaba el poder de Dios, pero el amor del Padre cuando Jesús tomaba a los niños, cuando tomaba a la gente enferma, a los despreciados de la sociedad, a los leprosos, cuando hablaba con cariño, con amor, cuando decía, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial os ha concedido darlos el reino. Son palabras de ternura. Las profecías también de Isaías hablaba de que el Mesías no quebraría la caña cascada, es decir, esas cañas que están en las orillas de los ríos que crecen tanto y luego se empiezan a doblar y tocan ya el agua, está cascando, por eso dice que es una caña cascada. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues la corta porque ya se dobló. Bueno, dice que el Mesías vendría con ternura, no cortaría la caña cascada, es decir, aquellos cansados, aquellos doblados por la enfermedad, doblados por el cansancio, dijo, todos ellos no los cortaría, no serían desechados, dijo, ni tampoco apagaría el pábilo que humea. ¿A qué se refiere ese pábilo que ya no da tanta luz? Que echa más humo que luz, que son pábilos de velas viejas. Dijo, ahí hace esa alegoría refiriéndose a la gente ya agotada por la edad, el cansancio, desanimados. Dijo, esos no van a ser apagados, sino van a ser respetados, tratados con amor, aún en medio de su baja producción. O trataría Dios con amor a todos ellos, que sería el ministerio del Mesías. Por eso habla de una gran manifestación de amor que no se había visto en todos los siglos o en milenios. Por eso dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno por ellos, ¿no? Para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces ahí Juan el Bautista empieza a decir acerca de que el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano y que el Espíritu de Dios estaría totalmente en él, la Trinidad completa en él, y que el que cree en el mensaje del Hijo tendría la vida eterna. Y el que no, pues por supuesto caería en el juicio del hacha que está en el tronco del árbol, que es lo que hablaba al principio también Juan el Bautista, ¿no? Otro de los puntos que habló Juan el Bautista acerca del Mesías es que él bautizaría un día con el Espíritu Santo y que los incrédulos serían echados al fuego. Una vez más viene la promesa del Espíritu Santo, Lucas 3:15. Dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos los se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Ahí están también las dos posiciones. Una, los tres puntos que hemos estado comentando. La gente pensaba que Juan era el Mesías, dijo yo no lo soy. Dijo, yo los bautizo en agua de arrepentimiento, pero él va a venir a bautizarlos en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir bautismo en el Espíritu Santo? Que van a ser llenos de la presencia de Dios, saturados totalmente de la misma manera que se sumerge alguien en el agua, queda rodeado totalmente de agua. Dice, en este sentido, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. ¿A qué se refiere el fuego? En purificación, en santidad, porque el fuego lo purifica, el fuego quema todo lo malo y deja solamente lo bueno. Y el versículo 17 dice que el mismo, que el Mesías, que va a bautizar para el Espíritu Santo y los va a santificar, también traería el bieldo, la guadaña, es decir, estaría en su mano y estaría cortando toda la era, recoge el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Ahí habla de juicio. Entonces, Juan el Bautista claramente decía que el Mesías, Hijo de Dios, vendría en el poder del Espíritu Santo, vendría con la palabra de Dios, Dios mismo a través de él, amaría a todos en amor sincero,
pero aquel que no creyera en su palabra, por supuesto, sería echado fuera, y que todo el que creyera en él le daría una vida nueva, totalmente santificado, Espíritu Santo y purificado por la sangre de Cristo, en una vida nueva, en un cielo nuevo. Y el que no creyó sería tratado como la paja del trigo, con esa guadaña que viene a cortar lo que está seco, lo que no ha dado fruto, entonces será quemado en el fuego inextinguible. Y cuando dice fuego inextinguible, ¿qué significa? Infierno. Jesús lo diría más adelante y también tocaremos ese punto cuando llegue el momento donde el fuego no se extingue, dice Jesús en una de las ocasiones. Entonces ahí está cuando Juan el Bautista habla de lo que haría el Mesías. Bueno, con el tiempo Juan el Bautista fue encarcelado porque incomodó a algunos de los reyes. El movimiento de Juan el Bautista iniciador, la pólvora que inició es grande. Hay mucho movimiento en toda Tierra Santa y no nada más llegó a los sacerdotes, escribas, sino también llegó a los reyes, porque él hablaba del arrepentimiento y sacudió, por supuesto, a un Herodes, uno de los tantos Herodes. Dice Marcos 6, versículo 17, porque Herodes mismo había enviado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella. Es decir, Herodes se casó con la esposa de su hermano. Al hermano lo habían echado fuera, Herodes lo echó fuera y se quedó con la esposa. Y eso, por supuesto, estaba mal y Juan lo estaba exponiendo. Dice el versículo 18 que Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero no le gustaba escucharlo. Entonces el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje incómodo. Son espinas, dagas de incomodidad, y precisamente porque es un profeta y los profetas lo que hacen es hablar al corazón, hablar al pueblo de Israel a que enderece su camino. Y estos no querían enderezar su camino. Herodías era la principal, más incómoda, que se casó con su cuñado, y ahí esa incomodidad, pues la quería apagar la voz del profeta Juan y lo me habían mandado encarcelar para que ya no incomodara pues a esta mujer, a Herodías, que viene siendo la esposa de su hermano, ¿no? Pero aquí vamos a ver aquí el detalle nada más un poquito quiénes eran estos Herodes. Acuérdense que hay varios y no quiero que se confundan. Estos Herodes que se enredaron en este asunto familiar son los hijos de Herodes el Grande, el que mandó matar a los pequeños inocentes, y es Herodes Antipas, del que estamos hablando, que fue el que aprendió a Juan el Bautista, hermano de Herodes Filipo. Herodes Filipo, que es el tetrarca de Iturrea, Traconite, él se casó con la hija de su hermano Aristóbulo. Ese es todo un chisme, es un drama, es una novela que no vamos a entrar en detalles, pero Herodes Filipo se casa con su sobrina, la hija de Aristóbulo, obviamente estaba mal, y Herodes Antipas manda a expulsar a Herodes Filipo, su hermano, y se queda con la esposa de su hermano, y es en ese momento en Galilea, donde ellos están gobernando, que a esta mujer Herodías se le hace incómodo que Juan esté diciéndole a todo el mundo que ellos están mal. Entonces ahí hay todo un enredo familiar, quieren mantener el poder como se hacía en la antigüedad, pero estaba prohibido de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento. Acordémonos que estos Herodes no son realmente judíos de sangre. Sus antepasados, el papá de Herodes el Grande, se convierte al judaísmo, es decir, es un converso, es un prosélito, pero nunca se les ha considerado como judíos de sangre y por lo tanto no tienen derecho al trono. Y ahí están ellos gobernando sobre Galilea, sobre Judea, estos Herodes ya aparte en unos enredos familiares, pues a la vista de todo el mundo era todo un teatro y era una novela, ¿no? Entonces Juan el Bautista fue el primero ahí de incomodarlos y por esa razón lo mandaron a encadenar. Herodes Antipas lo manda a encadenar en la mazmorra y por causa de la petición
de Herodías. Pero el asunto que se complicó más en esta novela, Marcos nos da detalle, dice que llegó un día cuando Herodes tenía una fiesta de cumpleaños y había tenido muchos invitados en el palacio en Galilea, y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa les gustó mucho cómo danzaban y le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas. O sea, tan contento quedó, que era una costumbre de los reyes, ¿no? De recompensar el regalo de una danza hermosa y que había tenido, ¿no? Yo te doy hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué le pido? Y la madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de su juramento y de lo que sentaban con él en la mesa, no quiso desairar. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Una escena de terror, realmente, de película de terror. Una escena horrible, ¿no? En plena fiesta, en la comida y todo, que llegan con la cabeza de alguien ensangrentada ahí, es todo un espectáculo terrorífico. Pero bueno, así se las gastaban los reyes en aquellos años. Y entonces, bueno, trajo la cabeza y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre y ahí se hizo todo un espectáculo. Ahí muere Juan el Bautista, termina la historia. Seguramente tocaremos algunos puntos cuando llegue el momento, cuando Jesús interactúa con Juan el Bautista, pero esto nos va a dar un antecedente, es lo que les decía de lo que es el preparativo para la llegada del Mesías. Y Jesús da unas palabras muy interesantes acerca de Juan el Bautista. Cuando le preguntan acerca de Juan el Bautista, Jesús responde en Mateo 11, versículo 11, dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis aceptarlo, él es Elías, el que habría de venir. Ahí nos da algunos detalles interesantes, donde dice la grandeza del Juan el Bautista. Dice, no hay otro profeta más grande en toda la historia que Juan el Bautista. Precisamente por su ministerio de anunciar de quién sería el Mesías. Un privilegio que ni Elías, ni Samuel, ni Isaías, de nadie tuvo el gran honor y privilegio de decirle al mundo quién era el Mesías. Y esa es la grandeza de Juan el Bautista. Por eso Jesús le reconoce y dice, no ha habido otro más grande nacido de mujer que él, ¿no? Y entonces habla de la violencia, me da la impresión de que para entonces Jesús ya sabía que Juan el Bautista había muerto, porque dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es decir, hasta el momento de Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y luego Jesús dice, y si quieres aceptarlo y no tienes problema para digerir lo que te voy a decir, él es Elías. ¿Quién es Elías? El que habría de venir. También fue profetizado en el último libro del profeta Malaquías del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 5. Dijo Malaquías, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, ahí está el profeta Malaquías diciendo, como anticipo de la llegada del Mesías, vendría el profeta Isaías. También se lo dijo, perdón, Elías. También se lo dijo Gabriel a Zacarías, dijo, este niño vendrá en el espíritu del profeta Elías, es decir, en esa grandeza para anunciar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Mesías, la muerte de Cristo en la cruz, el día de la resurrección y el día grande y terrible que es el día del juicio, que eso es lo que haría el Mesías. Y bueno, el ministerio sería la reconciliación, el perdón de los pecados, la restauración de los corazones antes de que venga el día del juicio final, es decir, la restauración.
de todos. Bueno, hasta ahí llegamos con este tema del ministerio de Juan el Bautista. Esta es la última parte de la introducción. La próxima sesión vamos a hablar ya directamente de los primeros 8 pasos de Jesús, que tiene que ver desde la gloria, es decir, desde la eternidad a tomar forma humana hasta llegar a los 30 años de edad. Es decir, esa etapa de 8 pasos lo vamos a ver la próxima sesión. Nos vamos a ir un poco rápido por los temas de Navidad que ya los conocemos, pero vamos a seguir en el mapa ese recorrido y vamos a estudiar esos 8 pasos de los primeros de Jesús, desde el nacimiento hasta los 30 años de edad, antes de que inicie el ministerio público de Jesús. Así es que bueno, terminamos con esta clase y vamos a hacer una oración para terminar y pedir al Señor que darle gracias y nos guíe en los momentos que vienen. Padre, gracias Señor por esta palabra que nos has dado. Te pido, Señor, que podamos retomar el mensaje de Juan el Bautista, de tener un corazón arrepentido, preparado a enderezar lo que está chueco en nuestra vida, lo que está torcido, tomar una actitud de humildad, de reconocer que es necesario rendirnos delante de ti para que el Mesías pueda llegar hasta nuestro corazón. Así como se preparan los caminos para la llegada de los reyes y de los gobernantes, así Juan el Bautista llegó, Señor, y así prepara nuestro corazón para que tú habites en nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en ese arrepentimiento, en entrar en esa etapa de poder disfrutar del Mesías con todas sus promesas y poder entender su palabra. Bendice, Señor, este mensaje y bendice, Espíritu Santo, estas palabras en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos tomar las acciones necesarias para poder corregir nuestro camino y quitar todo el estorbo de nuestra vida para poder llegar a ti y tener una relación saludable, fructífera y poderosa en ti. Gracias, Señor, por esta palabra y a ti te damos toda la honra, el poder que a ti te pertenece por los siglos de los siglos. Amén.